Somos el grupo número 1 y estaremos presentando el resumen de los capítulos 1 al 4 del libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina. Su autor es Claudio Rama Vitale. Introducción. El autor del libro Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina, Claudio Rama Vitale, es uno de los especialistas más reconocidos en educación virtual y a distancia. Plantea la articulación de la educación con la actual sociedad digital en red y la gestación de las industrias educativas. Palabras del propio autor del libro, dice, y cito: la virtualización es parte de la transformación digital que impulsa la revolución tecnológica, en la cual el acceso a la educación virtual se constituye como un derecho educativo fundamental. Marco conceptual de la nueva educación a distancia. Claudio Rama Vitale, Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina. Marco conceptual de la nueva educación a distancia. El autor Claudio Rama Vitale comienza su primer capítulo explicando el marco conceptual de la nueva educación a distancia. Esto comienza en los países latinoamericanos cuando se dan cuenta que en la educación y el acceso a ella crea una demanda que impulsa la diferenciación en la educación a distancia. Para cumplir con estas demandas en la educación a distancia, se abre una puerta para la expansión a la educación privada. Para responder a las múltiples demandas de acceso a la educación superior, las universidades tienden a diferenciarse. Es aquí donde se incorporan nuevas pedagogías y modelos. Se incorporan las tecnologías de comunicación e información con la digitalización y evidencian la creación de educación a distancia. Se aumentan las ofertas con 3 modelos: B-Learning, que es semipresencial, E-Learning es virtual y A-Learning es automático. Marco conceptual, la diferenciación institucional es impulsada por la revolución de los 70s, donde se comienza a ver una revolución tecnológica. Esta es centrada en la microelectrónica, la programación, la informática y la digitalización. La expansión de conocimientos cambia las estructuras de las sociedades, la educación superior y impulsa educación virtual. La diferenciación previa permitió la digitalización rápida de educación a distancia previa. La educación semipresencial es conocida como la prehistoria de la educación virtual actual. El tercer marco conceptual, la relación entre el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información y las ofertas educativas. Sus cambios y transformaciones son las generaciones de la educación a distancia. Estas dejan diversidad de ofertas de educación a distancias. Las plataformas, la transmisión, el libro, la radio, los sistemas LMS han sido parte del camino del desarrollo de la educación mediada por tecnologías, por lo que las oportunidades de la diferenciación institucional y de la ampliación de las capacidades de oferta en la educación a distancia, que se vinculan a esos desarrollos de las TIC. Las diversas modalidades de la oferta educativa impactan en estructuras de costos y en el alcance territorial de los accesos a la educación,
así como en las pedagogías de enseñanzas, las características de los recursos de aprendizaje y el rol de tutores, profesores, autores o técnicos de soporte. El cuarto marco conceptual, el aprendizaje de una enseñanza basada únicamente en el trabajo docente se ha pasado a dinámicas educativas. La tendencia al aumento de los costos de las actividades presenciales y a la búsqueda de mecanismos para la reducción unitaria de esos costos mediante la incorporación de tecnologías de comunicación y el desarrollo de formas de envolver o envasar el conocimiento en soportes no humanos. En la educación actual, el marco de la revolución digital y la incorporación de tecnologías en la enseñanza busca menores costos, más cobertura y mejor calidad de aprendizaje para todos. Hasta aquí el capítulo 1 de Marco conceptual de la nueva educación a distancia. Capítulo 2. El contexto. La universidad digital, redes, innovación e investigación. Se analiza la hipótesis de los 4 ejes ordenadores que son la innovación como centro de la vida social, lo digital como eje de esas innovaciones, la pedagogía informática como derivación de la introducción a las nuevas formas digitales y la universidad red como expresión institucional de las nuevas formas de encarar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comenzamos con la innovación como centro de la vida social. Se destaca la importancia de la innovación, ya que ésta impulsa la creación permanente de procesos, productos e ideas, con lo cual surgen los cambios en lo social y en los mercados. También la innovación cambia lo tradicional de la educación y promueve la investigación y actualización. Estamos en una incertidumbre de cambios y esto lleva una transformación de los trabajos, mercados laborales y las nuevas formas de tareas y procesos. Esto, sin lugar a duda, plantea nuevas formas educativas que van configurando la digitalización, la microelectrónica y la programación informática, que son los ejes del sistema socioeconómico. Número 3. La pedagogía informática como una expresión de las nuevas formas digitales. Ante las demandas del futuro para la educación, es imperativo que se asuma que los currículos deben transformarse tanto para el mercado laboral, sino también de trabajos más digitales y en contextos de dinámicas educativas virtuales y que incluyan la investigación y la innovación. Es interesante que menciona que se requiere además individualizar la enseñanza donde los ambientes digitales promuevan las competencias. Básicamente lo que el autor recomienda es promover experiencias educativas significativas y que los docentes utilicen las clases invertidas, los MOOC,
o plataformas que son nuevos recursos para el aprendizaje. Número 4. La Universidad Red como derivación de una forma nueva del proceso de enseñanza. Lo que significa es una nueva lógica, la movilidad y migración estudiantil, docente y profesional para acceder y para transferir el conocimiento en el contexto actual. El Internet está globalmente y han transformado las sociedades, las personas, los trabajos y también la educación. Las redes, al ser variadas, son diversas, flexibles e interactivas. En contraste, el autor hace mención de que las redes de investigación de América Latina son marginales, por ende hay un desafío que es cerrar las brechas del conocimiento e impulsar la digitalización en la sociedad, y esto se logra aumentando nuestras capacidades para aumentadas la educación virtual y la universidad en red. La génesis de la educación a distancia en la región, por Caroline Sayas. Trasfondo histórico. El concepto de educación a distancia se remonta al siglo XVIII. En sus orígenes, este se comenzó a ofrecer por correspondencia. Para el año 1728, en Estados Unidos se documentó el caso de un anuncio publicado en la Gaceta de Boston sobre un curso por correspondencia en donde un hombre llamado Caleb Phillips se ofreció a instruir a los estudiantes en cualquier lugar de la nación mediante intercambio de cartas. En Inglaterra, la University of London ofreció un programa de grado por correspondencia a partir de 1858. Ya para el 1873 se establecieron las escuelas primarias por correspondencia en los Estados Unidos, llamadas The Society to Encourage Studies at Home. La televisión fue utilizada por primera vez en la educación a distancia en la década de 1960 para las escuelas y para la educación general de adultos. La génesis en la región. Para los años 70 del siglo XX se producen a nivel global grandes cambios en la educación a distancia, cuando ésta se va estableciendo como alternativa de educación formal para el nivel superior. Esta se consolida en el año 1969 con el surgimiento de la Open University en Inglaterra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España en el 1972. En América Latina, este proceso se va dando a la par, pero de manera limitada, en varias universidades de Latinoamérica. La educación predominante es la semipresencial, con apoyo de materiales didácticos impresos, tutores y pequeñas sedes distribuidas en el país en donde los estudiantes podían tomar sus evaluaciones de manera presencial. Este tipo de educación va dirigida mayormente a sectores marginados, trabajadores y personas que por la distancia se les hace difícil estudiar de manera presencial.
La experiencia en cuanto a la calidad de la educación a distancia está sujeta a los recursos económicos destinados a la misma, por lo que no siempre fue la mejor. Hasta se le consideró una de menor calidad y efectividad. La educación a distancia en Puerto Rico. Según los datos históricos, el proceso de la educación a distancia en Puerto Rico se dio antes que en otros países en la región. La primera experiencia de educación a distancia en Puerto Rico que se registra fue en el año 1936, cuando se transmitió por la radio el primer programa de la Escuela del Aire del Departamento de Instrucción Pública. En 1949 se inicia una experiencia de educación a distancia auspiciada por la División de Educación a la Comunidad del Departamento de Instrucción Pública, dirigida a los adultos en las áreas rurales en la que se utilizaban películas, radio, libros, folletos, carteles y discos fonográficos en su labor educativa. En la década del 50 surgen las estaciones de radio y televisión del gobierno adscritos al Departamento de Instrucción Pública con el propósito de trabajar en coordinación con el currículo del departamento. Concurrentemente con el surgimiento y desarrollo de la educación a distancia en la región, el Departamento de Instrucción desarrolló luego un programa conocido como Abriendo Caminos en la década de 1970, que ofreció cursos de equivalencia por televisión. Para los años 80, se fueron dando otras iniciativas en el sector privado, como lo fue la Universidad Mundial, con unos cursos televisados, y luego la Fundación Ana G. Méndez con el Canal 40. En la misma década, la Universidad de Puerto Rico experimentó con varios cursos televisados pregrabados en su currículo. En la actualidad, a raíz de la pandemia por el COVID-19 y ante la necesidad de alternativas educativas a la educación presencial, ha vuelto a resurgir la educación a distancia en el sistema de educación pública de Puerto Rico. Primero se ofrecieron varias alternativas en el propio portal del Departamento de Educación, tales como cursos en línea, el uso de la aplicación EduPR y módulos remediales para las materias básicas. Luego se introdujo el uso de la plataforma de Microsoft Teams como alternativa principal de educación a distancia del sistema de educación pública. Ante el problema adicional de falta de equipo por parte de los estudiantes y de acceso a Internet y/o problemas de conexión, es que vuelve a resurgir la educación a distancia a través de la televisión. En este caso, a través del canal del gobierno WIPR Canal 6, con el proyecto En Casa Aprendo, el cual ha venido ofreciendo clases televisadas de distintas materias. Recientemente inició su tercera temporada con varias novedades, entre estas el lanzamiento de la plataforma digital encasaaprendo.pr, en donde se integra el Internet, proveyendo así más flexibilidad a este tipo de educación.
ya que en esta plataforma se acceden a todas las clases que se dan por televisión e integra otros elementos, hasta de evaluación inclusive. Buenas noches. Mi nombre es María de los Ángeles Piris Grau y soy parte del grupo 1. Voy a discutirles el capítulo 4, que trata sobre la primera reforma de la educación a distancia en América Latina, la irrupción del sector privado. Nos remontamos a los años 90, donde nuevos proveedores locales, especialmente del sector privado, promovieron una lenta expansión del modelo a distancia. Surge entonces una nueva oleada de absorción a esa demanda que impulsó un aumento de lo que es la educación superior a distancia. Vemos entonces cómo la educación a distancia abre puertas, ya que personas de mayor edad, personas que vivían en lugares remotos en el interior de la región o personas de bajos recursos tuvieron acceso a universidades. Aquí les presento las modalidades de la educación a distancia. Básicamente, se trabajaba a través de tutoriales que tenían guías didácticas. También incluían actividades de fines de semana o nocturnas. Y muchas veces se promovió el uso de libros o de videos, y esto trajo como consecuencia que bajaran los costos de los estudios. La educación a distancia trajo unos efectos que son importantes que consideremos. Número 1, que permitió mayor viabilidad a nuevos competidores. El sector privado ve la oportunidad de lanzarse en este mundo de la educación superior y se lanza como nuevo competidor. Estas universidades se unen y forman un nuevo movimiento de universidades nuevas que comienzan bajo esta modalidad. Y muchas de ellas comenzaban de manera presencial y luego se transformaban a semipresencial hasta llegar a educación a distancia. Esto trajo también un aumento de matrícula, porque como dijimos anteriormente, personas que antes no tenían acceso, ahora sí lo tienen. Y la digitalización, el crecimiento de las demandas de acceso y el aumento de las regulaciones, pues consideremos que antes no había normativa sobre este particular, pero es a partir del 2000 que entonces surgen estas necesidades de regular los procesos, y todo esto unido permite el inicio de una nueva fase de lo que es la educación a distancia. Debemos conocer las universidades que fueron parte de este movimiento, y entre ellas están la Universidad del Caribe en la República Dominicana, la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana, la Universidad Católica de Salta, que fue fundada en el 1963, pero no es hasta el 1992
que inicia la modalidad a distancia, y es en Argentina. La Universidad Blas Pascual de Argentina, fundada en el 1990, pero inicia la educación a distancia en el 2000. Tenemos a la Universidad Dr. Rafael Belloso en Venezuela. Tenemos la Universidad de Bucaramanga en Colombia, que es a partir de los 90 que expande lo que es la educación a distancia. Y la Universidad do Sul de Santa Catarina en Brasil. Estas son las universidades que fueron parte de ese movimiento de universidades pioneras que trabajaron lo que es la educación a distancia. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 4, esperando que hayan entendido el material. Que tengan buenas noches.